¿Por qué es tan difícil adelantar en la Fórmula 1? ¿Y por qué vemos que en clasificación los pilotos se distancian los unos de los otros y en cambio para adelantar por qué los pilotos quieren estar cerca del coche de delante? Pues quédate en este vídeo para conocer qué es el rebufo y el aire sucio y en qué se diferencian pese a ser lo mismo. Como acabamos de decir, el aire sucio y el rebufo es exactamente lo mismo pero con distintos nombres. Como sabes, la aerodinámica en un Fórmula 1 es muy importante, porque permite que el coche pueda ir mucho más rápido en las curvas, porque los alerones lo que hacen es empujar el coche contra el asfalto para que este tenga más adherencia. Pues bien, por su forma, los alerones y el difusor lo que van a hacer va a ser levantar el aire hacia arriba. Y esto implica que detrás del coche se producirá una zona de baja presión que afectará a los coches que vienen detrás. Pero no hay que olvidar que existe otra fuerza aerodinámica. Para poder generar carga aerodinámica hay que pagar una penalización, y es la resistencia aerodinámica. Todos estos alerones en recta es como si fuesen un muro. Es muy complicado para el Fórmula 1 alcanzar velocidades punta elevadas. Por este motivo es muy raro ver que un Fórmula 1 pase de 330 o 340. De hecho, un Fórmula 1 genera tanto drag que incluso un camión genera menos resistencia aerodinámica, algo sorprendente comparando los tamaños de ambos vehículos. Antes de explicar el rebufo y el aire sucio, hay que entender que el aire puede estar de dos formas distintas, o bien laminar, es decir, que esté totalmente ordenado por capas, o bien turbulento, es decir, que no tenga ningún patrón y se mueva de manera aleatoria. Lo que nos interesa siempre es tener el aire de manera laminar. Las turbulencias se quieren evitar a toda costa, porque no traen ningún beneficio. Y teniendo esto claro, ahora sí podemos empezar a hablar del rebufo. El rebufo es algo positivo. En las rectas, cuando un coche está siguiendo a otro de cerca, el coche de delante, como hemos comentado, lo que hace es levantar el aire y generar una zona de baja presión por detrás. De esta manera no incidirá tanto aire en el coche que le está persiguiendo y por tanto podrá tener una velocidad punta más elevada, lo cual propiciará adelantamientos. Para que este concepto sea más intuitivo, imagínate una vuelta ciclista. El ciclista que va delante del todo lo que está haciendo es cortar el aire para que los de detrás no tengan que hacer tanto esfuerzo, y es lo mismo que les pasa a los coches y a las motos. Lo que pasa es que en las motos no se nota tanto porque una moto es mucho más pequeña y no tiene tantos problemas a la hora de cortar el aire. Ahora bien, un Fórmula 1 al ser un muro dejará por detrás un hueco mucho más grande que el que deja una moto. Pero claro, ten en cuenta que el rebufo no siempre es bueno, porque al llegar a las curvas el rebufo hace el efecto totalmente contrario al que deseamos. En las rectas sí, es cierto, queremos reducir la resistencia aerodinámica y la carga aerodinámica nos da igual. Ahora bien, en las curvas es totalmente al revés, queremos la máxima carga aerodinámica y para ello hay que pagar una penalización en forma de resistencia aerodinámica. Por este motivo, el rebufo cuando estamos en rectas y frenadas se le conoce con el nombre de aire sucio. ¿Y por qué tiene este nombre? Pues muy sencillo. El coche de delante, al estar cortando el aire, hará que al coche de detrás no le llegue tanto y por tanto estará perdiendo carga aerodinámica, lo cual se traduce en que esa curva no la podrá tomar igual de rápido. Además, el coche de delante también genera muchísimas turbulencias y vórtices que afectan a los que vienen por detrás. Y claro, como hemos comentado antes, el aire es bueno cuando te llega de forma laminar. Ahora bien, cuando te llega de forma turbulenta, no nos interesa para nada, porque los coches no están diseñados para ir en aire sucio, sino que los ingenieros los desarrollan pensando que va a incidir un aire limpio sobre ellos, es decir, un aire en forma laminar, no turbulenta. Y las turbulencias se notan sobre todo en las ruedas delanteras, porque el elemento más sensible a las turbulencias generadas por el coche de delante es el alerón delantero, pero claro, este elemento es importantísimo, porque es el que va a redirigir el flujo a través de todo el coche, así que si el alerón delantero no funciona bien, el resto de la aerodinámica también se verá perjudicada. Y este es uno de los mayores problemas de la Fórmula 1 moderna, porque al tener coches tan complejos, son muy sensibles a las turbulencias, y por tanto es extremadamente difícil seguir al coche de delante, y cuanto más te acerques a él, más notarás la pérdida de carga aerodinámica. Así que una cosa es llegar y otra muy distinta, adelantar. Pero es que no solo la carga aerodinámica que pierdes, sino que también los conductos de refrigeración y también los neumáticos se ven perjudicados. En el caso de la refrigeración es muy sencillo, como tienes un coche de delante no te estará llegando tanto aire a los frenos y al motor, por tanto es más probable que las temperaturas se disparen, sobre todo en circuitos donde hace mucho calor y la refrigeración es crítica. Y el caso de los neumáticos también es algo a tener en cuenta, porque como el piloto está perdiendo carga aerodinámica, lo que hará será girar más el volante, lo cual se traducirá en que introducirá más energía a los neumáticos, que a su vez hará que la temperatura de las ruedas aumente y por tanto se degraden antes.
y como saques a los neumáticos de su ventana de trabajo, el rendimiento caerá en picado. Es crítico hacer trabajar bien al neumático y que esté en su temperatura óptima. Por este motivo vemos que en las carreras los pilotos se distancian los unos de los otros en determinados momentos, porque hay momentos durante un gran premio en los que no interesa estar pegado al coche de delante, sino que hay que dejarle entre 2 y 4 segundos para poder rodar en aire limpio. Y luego, cuando se acerquen las paradas y los momentos críticos, veremos que todos los pilotos se empiezan a acercar los unos a los otros. Pero en la Fórmula 1 moderna, si quieres ganar una carrera, tienes que saber manejar las temperaturas y los neumáticos. ¿Pero por qué es tan difícil adelantar en algunos circuitos? Pues bien, el motivo es el aire sucio. En las curvas de alta velocidad tendrás que dejar más distancia con el coche de delante si no quieres que este elemento te afecte. Pero claro, dejar más distancia significa que será más difícil adelantar. Y por tanto, en circuitos como por ejemplo Silverstone o Barcelona, que tienen una curva de alta velocidad y después hay una recta, es muy complicado para los pilotos salir pegado al coche de delante, porque la pérdida de carga aerodinámica será enorme, y encima cuando la necesitas es en esas curvas de alta velocidad. En los circuitos en los que hay una larga recta pero antes hay una curva de baja velocidad, el aire sucio no afecta tanto, porque ahí el coche estará generando su adherencia mediante lo que se conoce con el nombre de grip mecánico, es decir, mediante los neumáticos y las suspensiones, y la aerodinámica ahí no estará siendo de gran utilidad. Pero también existen los circuitos que tienen larguísimas rectas, y ahí el tiempo que ganas con el rebufo es superior al que pierdes con el aire sucio. Estamos hablando de circuitos como por ejemplo Monza, Spa, Bakú o incluso los óvalos. Y en estos trazados sí que es crítico tener un buen rebufo, por eso en clasificación vemos que ningún piloto quiere ir el primero, sino que todos quieren tener un coche a unos 2 o 4 segundos por delante para poder aprovecharse de su rebufo, para que te dé esos kilómetros por hora extra a final de recta que serán muy valiosos. Estamos hablando que en Monza un buen rebufo te puede dar entre 3 y 5 décimas, y viendo cómo está de igualada la parrilla este año, puede significar hacer la pole o estar muy atrás en la tabla. ¿Y cuándo el rebufo y el aire sucio dejan de hacer efecto? Pues bien, esto depende de la velocidad. Si vas más rápido tendrás que dejar más tiempo, si vas más lento tendrás que dejar menos tiempo. De manera orientativa, estamos hablando de entre 2 y 4 segundos. Y este es el problema de los Fórmula 1 modernos, que una vez estás a unos 4 segundos, empiezas a notar como cada vez es más difícil acercarte al coche de delante. Y aunque el rebufo cada vez se nota más, en muchos circuitos no es suficiente porque pierdes más en las curvas de lo que ganas en las rectas. Y en este aspecto también juega un papel fundamental los pilotos. Hay pilotos que se adaptan mejor a la pérdida de carga aerodinámica y otros que les cuesta más. Por ejemplo, Hamilton o Verstappen son capaces de ir muy pegados al coche de delante sin perder ritmo. En cambio, otros como Valtteri Bottas son muy rápidos rodando en aire limpio. Ahora bien, cuando se acercan a otro coche, su ritmo empieza a caer y no son capaces de acercarse a ese segundo de distancia que les permitirá abrir el DRS y lanzarle un ataque. Además, los coches más sensibles a este fenómeno son los Fórmula 1, porque son los más complejos a nivel aerodinámico de todo el mundo. Otros coches más sencillos aerodinámicamente y sobre todo con las ruedas tapadas no tienen tantos problemas porque no generan tanto aire sucio. Y un claro ejemplo de esto es la NASCAR, donde los coches pueden ir muy pegados los unos a los otros. Ahora bien, en concreto, en la NASCAR, como los coches van a escasos centímetros los unos de los otros, se puede producir otro problema con el rebufo que afecta al coche de delante, ya que al estar extremadamente pegado, el coche de delante notará que perderá carga aerodinámica en la parte trasera, porque el coche que viene detrás estará prácticamente tocando el difusor, y esto hará que este elemento no trabaje de manera correcta, porque no será capaz de producir tanta carga aerodinámica. Así que puede darse el caso que con un contacto mínimo el piloto pierda el control del coche. Pero esto no es todo, sino que cuando estás tan cerca del coche de delante, la velocidad de ambos vehículos aumentará y podrán ir los dos mucho más rápido, ya que el de atrás lo que estará haciendo será evitar que el de delante genere tantas turbulencias, y por tanto, el coche que va primero podrá ir más rápido, pero a su vez el que está por delante estará cortando el aire al que viene por detrás, así que la velocidad de los dos aumentará. Pero repito, esto solo pasa cuando estás a escasos centímetros del coche de delante. En la Fórmula 1 es muy raro ver que dos coches van tan cerca. De todos modos, si quieres conocer más al detalle este fenómeno, déjalo en un comentario y probablemente hagamos un vídeo en específico. Y la FIA, para intentar reducir el efecto negativo que tiene el aire sucio, lo que va a hacer de cara al año que viene es cambiar la aerodinámica del coche para permitir que los Fórmula 1 se puedan seguir más de cerca sin que haya tanta pérdida de carga aerodinámica. ¿Cómo harán esto? Pues simplificando los alerones y potenciando el difusor y el fondo plano, porque ya sabes que el año que viene va a volver el efecto suelo, el cual genera muchísima carga aerodinámica sin perjudicar prácticamente nada a los que vienen por detrás. Espero que con este vídeo te hayan quedado claras las diferencias entre el rebufo y el
el aire sucio pese a ser lo mismo, y porque en algunos circuitos es más sencillo seguir al coche de delante que en otros. Si es así y te ha sido de utilidad, deja un like, y si es la primera vez que ves los vídeos en el canal, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.